Hola, muy buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Empató Chicago 0-0 frente a Chacarita por la fecha 20, un partido que prometía mucho, no solo por ser un clásico eh, y ser dos equipos grandes de la categoría, sino también por el presente. Por un lado, Chacarita, que viene segundo, tercero, peleando arriba con Gimnasia Jujuy, Gimnasia Mendoza, Morón. Y bueno, del otro lado, Chicago, que viene levantada de la llegada de Gastón Lotito, que en 3 partidos jugados, sin contar este que se jugó hoy, había tenido 2 victorias y un empate. Ahora con este partido llegó al cuarto, otro empate, los dos de visitantes. Y bueno, justamente desde que llegó se notó un cambio de actitud, tal vez con un equipo con un juego no tan vistoso en la realidad, pero un equipo bien parado, con entrega, haciendo luchar cada pelota, eh, un equipo combativo, pero bueno, eh, en sí el partido no fue bueno, eh, no hubo situaciones de gol claras, muy pocas, y muchas imprecisiones, hubo muy poco juego, como dije, bastantes imprecisiones y demás. El 11 de Lotito fue el mismo de siempre, pero con una modificación, que fue la baja de Tomás Rodríguez porque llegó la quinta amarilla. Y bueno, como repito el 11, como siempre, Ferrer en el arco, Ferrero, porque Gastón Lotito, cuando lo están entrevistando, dijo Ferreiro, eh, es su arquero. No entiendo por qué tendría que confundirse el apellido. Pero bueno, Ferreiro, 2 veces lo dijo Ferreiro, es Ferrero. Después Brandon Cortés, la dupla central, ahí Reboto, Arroyo de 3, doble 5, Méndez y Ortiz, primera titularidad con la camiseta de Chicago. Por un lado Molina, después por derecha, Brandon Cortés por izquierda y Ignacio Rodríguez atrás de Iván Maggi. Primer tiempo sin sobresaltos, en sí todo el partido. Chicago casi llegó un poquito. Chacarita era el que más intentaba. Hacía varios desbordes, pero que eran interceptados por los jugadores de Chicago. Muy bien defendidos. Chicago la que tuvo fue la de Maggi, un centro que le quedó a Maggi. El medio de volea le pegó mal, mordido. Y después, pasado los 30 minutos, una recuperación de Méndez de cabeza en la mitad de cancha, Ortiz que la tiene, se abre para afuera y cuando llega al área, engancha para adentro, le pega a derecha al palo izquierdo de Avellaneda, pasa muy cerca, le pegó muy bien, muy bien le pegó. Después Chacarita, en esos desbordes tantos que hizo, dañó un poco más por el sector de Arroyo, que tiró un centro, la rechazaron bien. Y después otra que interceptaron bien, que iban a pegarle al arco. Y ya solo el final del primer tiempo. Ya en el segundo, eh, Chacarita empezó a ir un poco más, obviamente, por ser local. Chicago se replegaba y esperaba una contra. No tuvo ninguna contra. Tampoco casi ni llegó. Chacarita tuvo una jugada que se metió el 4 por adentro. Hizo una buena jugada y justo lo tapa bien Aguirre. Y bueno, después entró Nowet por Molinas. Quien Nowet lo usó, yo creo que lo usó un poco más en lo defensivo, porque lo trataba de sentir más para atrás. Y aún así yo creo que jugó bien. Él va, es la realidad.
tiene algún que otro destello a Pastorelli, me recuerdo mucho. Ahí sí, es verdad. Cambió con Brandon Cortés, Cortés fue para el otro lado. Y bueno, después Chacarita siguió buscando y tuvo una jugada muy clara de contra, de un centro, y le queda el 9 solo, de cabeza, pero cabecea mal, al palo, le cabecea cruzado al palo derecho de Ferrero, pasa muy cerca, no le da mucha dirección, es verdad. Pero muy mal marcado por Aguirre, no sé, quiere encerrarse. Cuando la pelota va bien por arriba y no marca. Igual siempre Chicago por arriba es un colador, es la realidad. Después entró Montenegro por Ortiz y Abelo por Arroyo. Montenegro que, bueno, entró, yo creo que había entrado bien, pero la jugada del final, que ya les voy a decir, lo manchó claramente, es verdad. Y Ortiz que, bueno, hubo un momento del partido, en el segundo tiempo, al principio se pudo posicionar bien, porque es verdad que el primer tiempo Méndez está un poco más adelantado y Ortiz un poco más posicional, que posicionalmente estuvo bien, pero que después no resolvía bien. Y que después del segundo tiempo se acomodó un poquito más, está un poco más adelantado, pero todavía le cuesta, para mí le cuesta. Se extrañó mucho al Colo Rodríguez, se nota mucho la diferencia, es verdad. Le falta un socio a Méndez. Y después, como si Abelo por Arroyo, que Abelo lo que hace directamente es agarrar y mandarla al carajo. Listo, ya está. Sin mucho problema. Que está bien en realidad, porque desde que entró Abelo, Chicago se replegó. Tampoco esperó una contra. Chacarita se esperaba más y más. Y bueno, sobre el final había entrado Martínez por Brandon Cortés, que Martínez casi ni la tocó, tuvo un centro, lo tiró mal. Y Mendoza por Maggi, que ni la tocó Mendoza, me parece, ni la tocó. Ahora, yo me pregunto, ¿y Almaraz? ¿Almaraz no lo va a poner? Raro. Bueno, como decía, la jugada Montenegro. Ya sobre el final se terminaba. Recupera bien Chicago. De contra. 3 contra 2. Más o menos. Más si se quiere abrir por izquierda. Aparece Martínez por derecha. Y Montenegro que hace un repiqueteo ahí. Un repiqueteo. Y la pierde. Porque no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. No sé qué quiso hacer. Porque ni él sabía qué hacer. Ni él. La verdad se desaprovechó una chance muy, pero muy clara de gol. Si se da a dársela a Maggi, a Martínez, o le pega al arco, podía ser muy clara la ocasión. A eso voy. Pero que si se la da a Martínez, podía pasar cualquier tipo de cosa. Cualquier cosa podía pasar. Y bueno, iba a ser una ocasión bastante clara de gol, pero la desaprovechó. Y bueno, ya fue la cagada. Pero como decía, con respecto a los cambios. La idea de Lotito en sí, especialmente de visitante, también de local, porque se vio con el partido contra Colón, pero por lo que dijo, creo que en especial de visitante, lo que busca el Chicago es estar bien parado, que siempre lo está, bien posicionado, esperando una contra, pero si querés esperar una contra, ¿por qué no probás con Almaraz? Es un pibe rápido, habilidoso. ¿O por qué no lo pones en vez de Mendoza? Martínez, que no está muy bien físicamente. ¿Por qué no lo pones a Almaraz? ¿Por qué no lo pones? Yo no lo entiendo. Mendoza que juega 5 minutos nomás, 2 minutos. Ponelo Almaraz. ¿Qué te cuesta? Si tu idea es
pegar de contra, tenés a uno en el banco, pibito, rápido. Yo no encuentro explicación de por qué no lo pone. La verdad, bastante raro. Pero bueno, en sí, para Neutral fue un partido malo, feo, no tuvo ocasiones de gol, imprecisos, no voy de juego, como dije. Pero hablando un poco más Chicago, yo creo que estuvo bien. Como hubieron bastantes cosas positivas, como también hubieron bastantes cosas negativas, como lo positivo primero. Diría que estuvo bien posicionado, muy bien la defensa, ahí reboto, se complementa bastante bien, en especial Aguirre, con los pies todo por abajo, espectacular. Ahora por arriba le cuesta, le cuesta no, es malo. En sí, en general, Chicago en el juego aéreo, en la defensiva es malo. Pero estuvo bien parado Chicago. Ortiz, como dije, todavía le cuesta. Y bueno, se pudo rescatar un punto importante. Ahora el próximo partido frente a Mitre. Y bueno, se notó mucho, como dije, la falta de Tomás Rodríguez. No le llevó mucho la pelota a Maggi, pero solo noté un poco flojo. Hubo una jugada sobre el final que tiene un centro. Me pareció que estaba lesionado, porque no estaba muy bien. No sé, veremos. Pero bueno, de igual manera, Chico, como dije, bien parado. Pero que no ocasionó casi nada. La realidad es que con Lotito vamos a ser así, de local vamos a ir a buscar el partido, después vamos a estar un poquito atrás, esperando de contra, pero de visitante vamos a estar atrás y atrás. Es la realidad. Igual la realidad, yo te firmo ganar todos los partidos local y después de visitante, listo, empatar. Pero igual yo creo que así no tendría que ser. Pero yo te hablo como hincha. Como hincha. Pero siendo un poco más concreto, realista, no creo que esa sea la mejor opción. Ya para ir cerrando, me olvidé de haber dicho que Argüello dejó de ser jugador de Chicago. El martes y miércoles fue oficializado. Pero el sábado pasado había sido anunciado en Atenas de Río Cuarto. Un jugador que nunca rindió, pero aún así decidieron renovar el contrato. Totalmente innecesario, pero bueno, siempre en la niña. Por fin se fue Argüello, por fin, uno menos. Ahora están viendo otros jugadores, veremos qué pasa, quiénes se van. Después voy diciendo en Instagram. Pero bueno, próximo partido frente a Mitre. Primero era sábado, ahora es domingo a las 2 de la tarde. Ojalá juegue el Colo Rodríguez titular y no se quede con Ortiz. Eso espero, porque lo halagó de una manera. No te digo que jugó horrible, pero bastante más o menos. Todavía no entiendo por qué no lo pone Almaraz, pero bueno, próximo partido frente a Mitre, 2 de la tarde. Pero bueno, como siempre digo, vamos Chicago.